Bueno, aquí vemos que en el capítulo 12 Samuel está dando un discurso al pueblo y en el capítulo 13 habla acerca de la guerra contra los filisteos. Y empieza diciendo, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. A mí siempre estas palabras, yo me imagino en ese entonces, cuando tocaban trompeta, cómo se ponía el pueblo. De verdad yo digo, wow, ha de haber sido, no sé, yo digo bien padre ahorita, pero estando ahí ha de haber sido imponente, ¿no? Y versículo 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron, ¿para qué? Para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso con arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betel. Iba a ser algo bueno, no cualquier cosa. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron a Jordán, a la tierra de Gad y de Gad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. ¿Para qué? Para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ¿sí? Ojo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahvé. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios, que él te ha ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Cuándo? Para siempre. Mas ahora, fíjense cómo cambió. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. ¿Sí? Y a mí me encantan estas palabras, porque la realidad es que vemos cómo en tiempos difíciles el ser humano se echa para un costado. Vemos que se escondían. Yo me puedo imaginar todo eso. Les digo que el sonar de la trompeta, el sonar de cómo estaba todo, y empieza de verdad, o sea, yo me puedo imaginar. No me puedo imaginar lo fuerte que se ha de sentir ahí. Yo me acuerdo una vez en el tutelar, que yo llegué al tutelar. Desde que llegué,
empecé a ver todo. Y me acuerdo que pues yo con los que venía tenía que tranquilizar un poquito, en el sentido, yo me callé, pero sí empecé a hacer cosas porque había algo que yo dije, aquí se va a desatar algo. ¿Sí? Camino unos pasos y me encuentro en los jardines puntas así de como de varilla, afilados, tirados en lugares estratégicos, y empecé yo a recogerlas, a recogerlas. Y voy con el guardia, yo los conocía, y le digo, oiga, aquí encontré esto. Me dice, gracias. Dice, hay tensión, aguas. Pues bueno, faltaban yo creo que 2-3 minutitos para que dieran, suena pues como si fueran un kinder, la chicharra, no sé cómo se llaman las estas. Hagan de cuenta, salen de todos los dormitorios. Salen de todos los dormitorios. Y normalmente todos corren para todos lados. Salen de los dormitorios, yo estaba en las canchas y yo nomás veo de lejos, estaba así viendo de lejos y dije, algo va a pasar. No salió corriendo nadie, todos se agruparon y empezaron como que a rodear así. ¿Sí? No pasaron 3 minutos y empezó la campal. Todos trajes y empezaron. Entonces yo agarré a las niñas, a que había niñas y hombres, y los metí a la caseta. Se empezaron a meter a la caseta y en eso los guardias también, Y yo dije, pues van a salir ahorita. No, dice, deja que se desestresen un poquito, ya que baja entramos, dice, ¿sí? Y pasó. Llegaron los judiciales, entraron por todos lados, nos tenían a todos en las canchas de fútbol. Hazme de cuenta que veías canchas de fútbol peleándose, en las canchas de básquet, en las jardineras, todo hay tracas, ¿sí? Ahora, vamos a poner que en el tutelar habían 200 gentes. ¿Tú crees que todas esas 200 gentes le entraron? Había otros que se escondían, Había otros que se metían. Porque a la hora donde estaban las situaciones, la hora donde se les había dado un mandato, ahora donde nosotros lo podemos ver como creyentes, donde Dios nos ha dicho, Dios ha hablado a nuestras vidas, y muchas veces cuando no vemos la situación que es conforme a lo que nosotros queremos, vamos y nos escondemos. ¿Sí? Vamos y ahí estamos escondidos, corremos, nos esforzamos, como dice, hacemos otras 1000 cosas, pero no confiamos en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Sí? Porque pensamos tener una mejor idea, una mejor forma. ¿Sí? Y donde a mí me encanta esas palabras, donde dicen, cuando se voltea y dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ya había dificultades, ¿sí? Se escondieron, ¿sí? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Gad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Qué? Temblando. ¿Sí? Dice, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo desertaba. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? ¿Saben que por eso muchos desertan de la fe cuando hay tiempos difíciles? Sí. En tiempos difíciles, lo que te sostiene es Cristo amado. ¿Sí? Yo hay veces donde yo me acuerdo de joven, yo oía historias, de verdad. Yo me acuerdo que desde los 18 años, 19 años, ya que me casé,
Cuando iban a salir, me llevaba Javier con sus amigos, con todas las personas mayores, y yo nada más escuchaba historias. Podía ver pláticas, podía estar ahí con ellos. Y me acuerdo que yo me sentaba ahí, yo escuchaba, y donde yo veía a estos hombres donde habían padecido por causa de Cristo. Y yo decía, yo oía a uno que él metió a su hijo a la cárcel. Yo oía a otro que su hijo estaba en la cárcel. Yo oía a otro pastor que su hijo andaba en las drogas, se había ido de su casa, pero el Dios le había dado una palabra. Yo había oído donde otros en el ministerio habían caído. Yo había oído donde muchas cosas, y tú te volteabas y tú decías, wow, y cómo hombres permanecían aún en situaciones. Y yo me acuerdo que como joven yo decía, wow, porque la realidad es que yo no había pasado ninguna de esas. ¿Sí? Mis batallas, número uno, ya casado, nuestra batalla número uno era nuestra relación entre mi esposa y yo. ¿Sí? Ellos tenían sus batallas, pero nosotros teníamos nuestras batallas. ¿Por qué? Necesitábamos aprender, necesitábamos crecer, necesitamos embonar, y había dificultades en el matrimonio. ¿Sí? Y donde es lo que les decíamos, si hubieran nacido los hijos antes, hubiera cambiado nuestro caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Como padres no estábamos preparados. ¿Cuántos cuando se casaron estaban preparados? ¿Sí? ¿Alguien? Ahora, pónganse a pensar en un joven de 19 años y uno de 20 años, una de 20 años. ¿Cuál es la palabra? Inmaduros. No lo digas tan feo. Luego saltó. Inmaduros. Claro. ¿Sí? ¿Saben que nuestra dificultad para nosotros era que no nos conocíamos? ¿Sí? Y no nos conocíamos, no porque no queríamos estar el uno con el otro, no, sino porque estábamos en su totalidad o en el ministerio, la congregación, estábamos en misiones, estábamos en otras cosas, y la realidad es que perdimos de vista donde llegábamos nada más al hogar, y llegábamos y ¿qué? No nos conocíamos. Porque nuestra vida eran los jóvenes, nuestra vida empezó a ser el ministerio, y empezamos a tener roces, empezamos a tener dificultades donde tuvimos que aprender. ¿Sí? Quiero decirte algo, no eran tiempos de esconderse como ellos hicieron, eran tiempos de permanecer firmes. ¿Sí? Y la realidad es que a lo mejor los jóvenes nos la pasábamos bien padre, estaban en la casa, estaban en situaciones, salíamos a esto y veme con esto. Eran tiempos donde yo iba un montón a llevar gente al aeropuerto, donde me paraba a las 3 de la mañana, eran los viajes que ellos salían, y los llevaba a las 3 de la mañana al aeropuerto, y llegaba, dormía otro ratito y me iba a la oficina a las 9, yo tenía que estar a la oficina. No te creas, sí es cierto, yo me iba a la escuela, ¿sí? Me iba al inglés, empezaba en el inglés, y del inglés me iba al instituto bíblico. Del instituto bíblico me daban 1 hora para llegar, a la 1 yo tenía que llegar a la oficina, y de ahí seguía hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Así iniciamos. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Tuvimos que entender y meternos en Dios. ¿Sí? Y esta parte donde se voltea en el versículo 8 y dice, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Sí? Quiero decirte algo, durante el tiempo que nosotros estábamos, que estuvieron en la escuela, en el instituto bíblico conmigo,
que estuvieron en el instituto bíblico con mi esposa, que estaban en el ministerio, quiero decirte algo, muchos desertaron, ¿eh? Sí. ¿Tú viste desertar a algunos, Genaro? ¿Erika? Sí. ¿Y sabes qué? Muchos eran amigos de mi esposa desde chicos. Otros eran hijos de misioneros, otros eran otros hombres que a Dios había llamado y Dios los había levantado, pero en los tiempos difíciles, ¿qué es más fácil? Desertar. Sí. Y se voltea y dice en el versículo 9, entonces dijo Saúl, traerme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Sí. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Si se hubiera esperado, si hubiera tenido paciencia. Y dice, Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué pasó? Se dio cuenta y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo puedes ver entre líneas? Le dio miedo, ¿eh? Sí. Quiero decirte algo. El miedo te puede destruir, ¿eh? Sí. El miedo puede destruir tu matrimonio, porque el miedo, hay un miedo que paraliza, ¿eh? Hay otro miedo, y la Biblia lo muestra. Hay dos tipos, donde el miedo que me paraliza, o tú puedes tener un miedo donde tú tomas pasos de fe creyéndole a él. Sí. Y se voltea y le dice, que estábamos en el versículo 14. Versículo 3. Entonces Samuel dijo a Saúl locamente, ¿sí? Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé, tu Dios, que él te había ordenado. Sí. Quiero decirte esto. Dios ha hablado a tu vida, ¿eh? Sí. Dios ha hablado a tu vida. ¿Vas a obedecerle o vas a desertar? Sí. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en una generación donde al pecado no le llama pecado. Estamos viviendo tiempos donde la realidad es nada más el hacer sentir bonito a la persona. Y quiero decirte, no se trata de eso. Sí. Es tu vida. Sí. A mí, sí, yo me acuerdo que cuando yo le dije a Dios, Dios, no importa cuánto tiempo yo me tarde, sí, con tal de ver tu presencia, lo que tú me has hablado, yo estoy dispuesto de permanecer firme. Sí. Quiero decirte algo, a lo mejor esto la gente no lo entiende. Noemí y yo nos podíamos haber dedicado toda nuestra vida a los jóvenes. El otro día salimos con una pareja de hace mucho tiempo y me dijo, Johnny, es que tú y tu esposa daban su vida por los jóvenes. Sí. Porque a él le tocó sus hijos con nosotros y le dije, ¿sabes qué? Porque era el llamado que Dios había dado a nuestra vida. Y nosotros no importaba qué. Sí. Era permanecer firme ahí. ¿Era difícil? Era muy difícil, ¿eh? Sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces yo me metí en líos por no saber discernir entre mi casa y los jóvenes. ¿Cierto o no? Sí.
porque todo era la congregación, todo esto era acá, y teníamos que empezar a agarrar un balance. ¿Sí? Porque había un celo de los dos, había un fuego, porque de que ninguno de ellos se perdiera. ¿Sí? Pero también tenía una esposa, tenía hijos. ¿Sí? Y me acuerdo que hablábamos y hablábamos y llegábamos al punto y donde llegamos a un acuerdo. ¿Sí? No era echarnos para atrás, llegamos a un acuerdo. Y me acuerdo que un día nos sentamos y nos dijo, Dios nos ha llamado a los jóvenes, ¿verdad? Y dijimos, sí. Y dijimos, pero también somos un matrimonio, ¿verdad? Pues sí. Vamos a agarrar un balance. Me dice, ¿qué te parece? Porque eso ella lo dijo. ¿No te acuerdas? Pues yo sí me acuerdo. Y me dijo, ¿por qué te parece? Porque necesitamos convivir con parejas de nuestra edad. Todos nuestros amigos eran parejas más grandes. O con parejas, me dice. ¿Qué te parece si todos los domingos salimos a comer con una familia, con un matrimonio? ¿Sí? Teníamos hijos pequeños, y me decía, comemos, disfrutamos un rato y después de ahí invitamos a los jóvenes a la casa, o ya sea que tú te vayas a la casa de uno de ellos, jueguen juegos, lo que sea, y ya le hacemos. Y quedamos en un acuerdo, ¿verdad? Y le dije, va. ¿Era trabajo? Mucho, Sí. Era mucho. Yo llegaba, la verdad, los domingos en la noche y donde yo me volteaba y yo decía, híjoles. ¿Sí? Pero quiero decirte algo. Yo podía haber dicho, no, es que mi matrimonio. Y que los jóvenes quedaran a un costado. ¿Por qué te digo esto? Ustedes, cada uno de nosotros, somos responsables de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Sí. No quiere decir que cambió Dios. No quiere decir que Dios lo pone uno por otro, sino tenemos que saber, Dios, pedir sabiduría, discernimiento, para saber cómo conducirnos cuando somos jóvenes, cuando somos un matrimonio sin hijos, cuando somos un matrimonio con hijos, luego van creciendo, pero quiero decirte, Dios no cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo le digo a Luca, ¿ha cambiado su vida, su matrimonio desde que está su hijo, Leo? Pues sí le hace. ¿Sí? Ha cambiado. Genaro, ¿cambió tu vida cuando llegó AMSI? Y fíjense esto, ¿y cambió tu vida cuando se la robaron? Fíjense bien, más. ¿Cierto o no, Erika? ¿Sí? Ahora, son tiempos diferentes. Pati, ¿cambió tu vida cuando tú le dijiste, Dios, toda mi vida eres tú? Toda. ¿Sí? Cambió toda su vida. Pero quiero decirte algo, ¿sabes una cosa? Dios es el mejor lugar donde tú puedes habitar, porque ahí es donde vas a encontrar bendición. Y se voltea con unas palabras bien profundas, bien gruesas. ¿Sí? Y le dice a Saúl, locamente has hecho. Sí, locamente. Yo he visto durante el caminar donde jóvenes empiezan bien tranquilos, donde serviciales van creciendo, van esto y sus vidas van cambiando. Y yo me puedo voltear y es decir, el caminar con Dios, lo puedo decir de esta forma, tiene que ser camaleónico. Porque tengo que buscar el camino, porque Dios lo que ha hablado y Él me da sabiduría por dónde caminar.
¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo pueda seguir sirviendo, para que yo pueda seguir, podamos seguir funcionando en la obra que Dios nos ha llamado a hacer, haciendo la voluntad. Y quiero decirte esto. ¿Sabes que mucho de lo que ha pasado aún con los hijos hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Sabes que tuvimos que haber, también fue por mi esposa? ¿Sí? Porque no nada más es el hombre, ¿eh? Había tiempos donde mi esposa estaba un tiempo con los jóvenes y me decía, yo ya me voy, y se iban a dormir con los hijos. ¿Sí? Y se los llevaba a dormir, y quiero decirte algo. ¿Sí? Mi esposa, yo puedo decir cómo Dios es la ayuda idónea, lo que necesitaba yo. Porque me dejó trabajar y me dejó, no se encelaba, sino al contrario, decía, vente, tráetelos a la casa. Yo nada más me voy un ratito, duermo a los niños y los vuelvo y dice, y se ponen a jugar. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Llegaron los hijos y no nos rehusamos a los jóvenes. ¿Sí? Porque aquí en esta parte donde se voltea y dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que te había ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino, ¿sí? Sobre Israel para siempre. Y fíjense, perdió, dice, mas ahora tu reino, ¿qué? No será duradero. Fíjate en las palabras que le dice, ahora tu reino, tu reino. ¿Te digo algo para que te asuste? Ten cuidado que sea tu reino, y no el reino de Dios. Porque echó a perder todo. ¿Sí? Por hacerlo lo que él pensaba, por temor y por lo que estaba viendo con sus ojos naturales. ¿Sí? Primera de Corintios 16:13 dice esto: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sí? Vayan ahí, 1 Corintios 16:13. ¿Ya lo tienen? Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. ¿Sí? Yo quiero decirte, hombre, ¿sí? Si tú estás casado o joven, pórtate varonilmente, ¿sí? Y quiero decirte algo. Hay tiempo para todo, pero hay tiempos. ¿Me escucharon? El tiempo cambia todo, Si yo hubiera sido el mismo cuando yo llegué y no hubiera yo tomado la decisión de dejar a un lado todas las cosas y en el tiempo necesario, donde, ¿por qué? Mi vida hubiera sido diferente. Hay tiempos, Y quiero decirte esto, y escúchenme bien, hay ventanas que Dios abre y luego se cierran, Tengan sabiduría. Sí. Porque a mí me encanta esta parte, velad. Sí. Hombres, yo creo que son tiempos donde siempre ha sido, pero hoy es donde hoy en día se tienen que levantar hombres firmes en Dios,
por los tiempos que estamos viviendo. Sí. No te dejes engañar con este mundo, ¿eh? Sí. No te dejes engañar. Yo me puedo voltear y decirle a Daniel, a Joel, levántense. ¿Sabes qué? Dios hay algo nuevo. Dios es algo donde tú puedes voltearte y decir, todo esto es para mí, Dios. Yo quiero permanecer ahí. Sí. Yo me acuerdo una vez con Samuel, que yo le decía, Samuel, dale. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y le decía, dale. ¿Y sabes qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos levantarnos. Y sabes que hoy en día lo veo y digo, ¿cómo se ha comportado varonilmente? Porque la fácil era aventarse por un lado, ¿eh? ¿Cierto o no? Sí. Pero quiero decirte algo, eso es en todos nosotros. Sí. Donde tenemos que levantarnos, estar firmes. ¿En qué? En la fe. Joel, lo que Dios ha hablado, Dios no ha cambiado, ¿eh? Sí. Daniel, lo que Dios ha hablado, no ha cambiado. Sí. Checo, lo que Dios ha hablado no ha cambiado, ¿eh? Sí. Y quiero decirles esto, hay ventanas, ¿eh? Sí. Sí. ¿Por qué? El caminar con Dios te das cuenta que no todo es color de rosa. El caminar con Dios se necesita perseverancia. Se necesitan hombres que se fajen los pantalones y estén dispuestos a vivir conforme lo que Dios ha hablado a sus vidas. Sí. Donde tú te puedes parar firme y decir, ¿sabes qué? Dios, yo quiero permanecer ahí. Sí. Mi esposa lo dijo la semana pasada. Sí. Ella sentía como cuando nos casamos había un tapón. ¿Sí? Porque la realidad es que ella tenía recorrido muchísimo más que yo en Cristo. Yo era un novato. Pero quiero decirles, era un joven, salud. Era un joven que tenía un hambre de Dios. Era un joven donde yo estaba dispuesto a padecer cualquier cosa con tal de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Yo cuando renuncié a lo que yo estaba haciendo, yo tuve que decirle, Dios, yo me acuerdo muy bien el lugar donde yo le dije, Dios, no importa cuál sea la circunstancia. Sí. Hubo ocasiones donde nos tuvimos que despedir mi esposa y yo, y teníamos alrededor de dos años, yo creo, 2 años, ¿verdad? Donde en una noche yo iba a salir de misiones y había tiempos difíciles. Y me acuerdo que nos sentamos a la mesa, sentamos a cenar. Y me acuerdo muy bien que le dije, oye, ¿estás consciente de este viaje? Y me dijo, sí. Le dije, ¿estás consciente que puedo estar en la cárcel o puedo estar muerto? Y no lo estoy magnimizando, ¿cierto o no? Sí. Y me dijo, sí. Teníamos 21 años, 21, 21, ¿no? Entre yo 20, no, 21 y 22. Ajá. Y le dije, pues bueno, yo salía en la madrugada, le dije, pues ya te despierto ahí para ya estar ahí. Me acuerdo ese día, nos dimos un beso y me dijo unas palabras. Me dijo, nos casamos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Me hizo una pregunta.
Y le dije sí. Sí. Para nuestras vidas, y lo digo con mi esposa aquí, no hay un retroceder. Sí. No hay mi vida es Cristo. Y mi vida es mi familia, mi esposa, mis hijos, es Cristo. Sí. ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? Sí. Porque yo no me quiero quedar con esto, donde se voltea y le dice, has hecho locamente. Sí. Por no esperar. Permanece firme, velando y buscando a Dios. Sí. No hay otro camino, amados. Sí. Más bien, Él es el camino. Hay otros caminos. Sí. Pero a final de cuentas, Él es el camino. Sí. Y yo quiero que cierres ahí tus ojos donde estás. Dios ha hablado a tu vida, ¿eh? Sí. A lo mejor Dios ha hablado desde joven. A lo mejor Dios ha hablado porque le conoces, tienes poco de conocerle. O a lo mejor Dios en esta mañana, Dios está hablando a tu vida. Sí. Y eso es entre tú y Dios. Y si has retrocedido, yo te quiero decir, tenemos un Padre amoroso que Dios nos perdona. Da la media vuelta y camina en Él. Si Dios ha estado hablando a tu vida, quiero decirte algo. Dile, Dios, enséñame a permanecer firme. Si has quitado tus ojos del autor y consumador, dile, Dios, enséñame a permanecer cada día en ti. Padre, yo te pido por cada uno de los que están aquí en esta mañana. Señor, haz una obra. Señor, tú has hecho una obra en cada uno de ellos, Dios. Y tú has hablado a sus vidas. Tócalos, Dios. Señor, yo te pido que tú traigas una firmeza en ti. Señor, que tú restaures matrimonios. Señor, que tú levantes hombres conforme a tu corazón. Y Señor, que se levantan, yo creo, Dios, que se levantarán hombres y mujeres con un corazón ferviente a ti, Dios, que no son llevados por ninguna locura. Señor, tócalos, Dios. Yo te pido, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús.